Glorificamos el nombre del Señor. ¿Cuántos hemos venido en esta mañana hambrientos de la palabra? Yo llego los domingos diciéndole, Señor, llena cualquier área en mi corazón que necesita ser fortalecida a través de tu palabra. Porque tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra, si no, no tenemos verdaderamente esa arma que nos da el Señor para poder vencer las aflicciones. Vamos a darle continuidad, hermanos, en esta mañana. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y habíamos hecho un breve receso para traer diferentes prédicas y vamos a continuar en esta mañana con la iglesia de Sardis. Si nos damos cuenta, en las iglesias anteriores que hemos estudiado, nos vamos a dar cuenta que estas iglesias tienen muchas, un denominador común que existe en la iglesia actual en el día de hoy. Y estamos estudiando estas iglesias con el propósito de poder descubrir en nosotros, como iglesia, qué áreas necesitamos arreglar y qué áreas tenemos nosotros que fortalecer. Santo es el Señor. Y yo sé que el Señor a través de estos estudios está hablando en nuestras vidas y yo sé que lo seguirá haciendo porque vamos a darle culminación al libro de Apocalipsis tomándonos el tiempo que nos tome. Porque este libro, como es un libro de revelación, nos enseña el antes y el después. Este libro nos va a llevar a nosotros al principio, pero también nos va a dar la palabra profética de que Cristo ha de venir. Santo es el Señor. Por eso le voy a invitar, hermano, a cada uno de ustedes que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a estar leyendo del 3 al 6, y vamos después a regresar al capítulo 1, y vamos a leer el capítulo 1 nuevamente. ¿Por qué? Porque en los otros versículos bíblicos nos vamos a dar cuenta que ya hemos hablado acerca de estos versículos porque el Señor muestra a las otras iglesias la misma situación y ya no queremos sobreabundar en esa área. Por eso le voy a pedir a la hermana Isel que por favor que me lea el capítulo 3, versículo 1 al 6. Cuando todos los tengan, hermano, me dicen amén, por favor. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no lo velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo primero que vamos a pedirle al Señor en esta mañana es que el Señor abra nuestros oídos para poder recibir esta palabra que nos va a ayudar a nosotros a seguir caminando. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre amado, Señor. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios amado, Señor, que seas tú tomando control, Padre Santo, de esta prédica, Dios amado, de esta palabra que ha de ser dada, Señor. Pasa carbones encendidos por mi boca, Dios amado, Señor, que no salga de mi boca ninguna palabra de hombre, Señor. Sé tú, Padre Santo, ministrándome a través de tu Espíritu Santo, Señor. De igual manera, te pido por cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Señor, sea abriendo su entendimiento, Señor, sé quitando tú, Dios amado, todo aquello que impida que tu palabra fluya abundantemente, Señor, en sus mentes y sus corazones, Señor. Reprendemos y echamos fuera, Señor, al devorador de nuestras vidas, Señor, y ponemos nuestro corazón y nuestra mente delante de tu presencia, Señor, para que nuestro entendimiento, Dios amado, Señor, sea, Padre Santo, fortalecido en esta mañana. Te damos gracias, Señor, y todo lo que se hable en este lugar, Señor, el único que ha de llevarse la gloria, la honra y toda la alabanza, Señor, eres tú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Lo primero que vamos a comenzar, hermanos, para hacer una breve descripción de esta iglesia. La iglesia de Sardis en donde estaba esta iglesia instalada, era una ciudad muy próspera. Si notamos en las iglesias anteriores, mayormente donde estaban estas iglesias establecidas, había mucha prosperidad. Y muchas veces donde hay prosperidad también existe mucho pecado. Por eso el Señor se revela de esa manera. También vemos que en esta ciudad fue una ciudad importante textil. En la antigüedad se usaba la lana como la materia prima para hacer las ropas. En esta ciudad también fue la primera ciudad donde se introdujo la teñidura de las
de la lana como tal, donde se le dio el primer colorido a ese instrumento con el que usamos para nuestras ropas. Pero también fue la primera ciudad donde se acuñó la primera moneda. Miren qué cosa, una ciudad a donde había una iglesia donde se acuñó la primera moneda. Eso es algo de los denominadores que podemos ver en esta iglesia. Pero vamos a leer el capítulo 3:1 de nuevo para poder entonces entrar en la parte donde el Señor nos va a hablar a nosotros como iglesia en el día de hoy. Santo es el Señor. Le voy a pedir a mi hermana Isel que vayamos al capítulo 3 y vamos a leer el capítulo 1 por completo. El versículo 1. Versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Un momento, hermana Isel. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Para las personas que no se conectaron con las primeras prédicas, queremos hacer una base bíblica para que entendamos qué es lo que nos está diciendo la palabra. Porque todo tiene que ser, porque ahora mismo le hablamos de 7 espíritus y las personas dirán, ¿y qué son los 7 espíritus? Para podernos conectar en la prédica tenemos que conectarnos en la palabra. Santo es el Señor. Por eso le voy a pedir a mi hermana Isel que vayamos al libro de Isaías 11 del 1 al 2, rapidito porque queremos conectarnos con lo que el Señor quiere hablar a nuestro espíritu. Isaías 11 del 1 al 2. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría 1, y de inteligencia, 2, de espíritu de consejo 3, y de poder, 4, espíritu de conocimiento 5, y de temor de Jehová. 6 y 7. Son 7 espíritus. Espíritu de Jehová más los 6 espíritus. Estudiamos en series anteriores que necesitamos tener esos 7 espíritus para poder ser verdaderamente instrumentos en las manos del Señor. Si pueden ustedes conectarse y ir a la página que tenemos de la iglesia, si tiene alguna duda puede ir a las prédicas anteriores y va a ver que estudiamos espíritu por espíritu para poder discernir nosotros qué necesitamos en nuestras vidas. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra en Apocalipsis 3, hermana? Y a las 7 estrellas dice esto. Y a las 7 estrellas, vamos a definir qué son las 7 estrellas. Vamos a ir al libro de Apocalipsis 1:20. Apocalipsis 1:20. ¿Quiénes son las 7 estrellas? ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? El misterio de las 7 estrellas Es un misterio. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que las han visto son las 7 iglesias. Una de las cosas que definimos que los 7 ángeles definen no naturalmente ángeles, como dice la palabra, que pueden ser aquellos que estaban en esa iglesia, en ese momento, para instruir, para liderar la iglesia. Quiere decir que los líderes de las iglesias tienen una gran responsabilidad delante del Señor. Por eso el Señor no le habla a la iglesia en sí, le habla al ángel de la iglesia. Porque el que trae la palabra es responsable de lo que ministra del alimento a los que están sentados en este lugar. Por eso es sabio que el que ministra la palabra sea totalmente y meramente lo que está en la palabra. Porque la palabra no se equivoca. Amén. Santo es el Señor. Vamos a seguir en el capítulo 3 y vamos a continuar, hermana Isel. Dice esto: yo conozco tus obras. Un momento, hermana Isel. Nuevamente, algo que tocamos en las otras iglesias, pero vamos a refrescar a ver cuáles son las obras. Efesios 2 del 1 al 10. Efesios 2 del 1 al 10. Qué linda es la palabra. Efesios 2 del 1 al 10. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una cosa que queremos marcar aquí es que estamos hablando de una iglesia que leímos de antemano que dice: Señor, tú que dices que vives y estás muerta. Y nosotros como iglesia estamos vivos porque estamos en este lugar, en esta mañana. Tenemos un corazón que palpita y sangre que fluye por nuestro cuerpo. Pero esa no es la vida que el Señor está hablando, porque el Señor está hablando a un nivel espiritual. Amén. Una iglesia llena de personas no define que es una iglesia viva. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Quiere decir que esta iglesia en la antigüedad tenía una condición, nosotros teníamos una condición antiguamente, pero ya esa no vive en nosotros más. Somos una criatura nueva en Cristo. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos nosotros, hermana Isel? Muertos en pecados. Dice la palabra claro, yo creo que no necesita una traducción en el idioma español, porque dice que estábamos muertos, y cuando dice estábamos, está hablando de pasado, pero nosotros estamos viviendo ahora un presente después de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces esto nos aplica a nosotros, pero esto es un recordatorio a nosotros como cristianos, de que recordemos que quién éramos nosotros antes, y si alguna de esas condiciones están vivas en nosotros, quiere decir que todavía no estamos completos en lo que la palabra dice que nosotros debemos de vivir. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Nos dio vida juntamente con quién? Con Cristo. Solamente con Cristo. No le dio vida con el pastor de la iglesia, ni le dio vida con el sacerdote, ni le dio vida con el nombre de la iglesia en que usted asiste. ¿Estamos entendiendo eso? Si usted llega aquí y usted piensa que porque viene el Ministerio Internacional Cristo está puerto, usted está vivo, usted está más equivocado que los que no han conocido la palabra. Porque lo que lo va a vivificar a usted es que lo que usted escuche en esta iglesia, usted lo aplique a su vida. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano Isel? Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces nosotros estamos sentados aquí en la iglesia o estamos sentados en lugares celestiales, porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y quiere decir que el tiempo que estamos pasando aquí es una transición. Nosotros estamos transicionando de muerte a vida y a vida eterna. Quiere decir que nosotros no estamos parados aquí, nosotros estamos en un proceso de transición para llegar verdaderamente al lugar donde el Señor ha prometido en su palabra. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Un momento, hermano Isel. Hablamos de obras. Nosotros no estamos, garantizados de lo que nosotros vamos a alcanzar por nuestras obras. Aunque la hermana venga y limpie la iglesia 3 veces a la semana, aunque se necesite una sola, aunque traiga la comida para todos los eventos que vayamos a hacer aquí para glorificar al Señor, eso no le da a usted absolutamente ni una pizca de entrada en el reino de los cielos. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Cuándo somos creados en Cristo Jesús? Después que los aceptamos como su Señor y Salvador. Porque en la creación original, sí, Dios nos formó, pero el pecado nos hizo muerte. Del momento que nosotros vinimos y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces aplica ese principio a nosotros. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Para buenas obras. No, pero entonces el Señor nos creó a nosotros, ¿para qué? ¿Para qué nos creó el Señor, hermanos? No se oye. ¿Para qué nos creó el Señor? Para buenas obras. Porque en la boca tenemos poder. Si hay alguno en este lugar que ha conocido a Cristo y hace malas obras, la palabra del Señor nos enseña en esta mañana que somos creados para buenas obras. Todo lo que hagamos, hermanos, si Cristo vive en nosotros, tiene que ser buenas obras, aunque la persona te esté haciendo a ti mal. Aleluya. Aunque la persona te esté haciendo mal, tú eres creado ¿para qué? Para buenas obras, porque Cristo fue lo que dejó en nosotros, buenas obras. ¿Qué dice la palabra, hermano Isiel? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces las obras no es para que tú las pongas, hice una obra, no, es para que anduviésemos, para que perseveramos caminando, haciendo muchas obras. Porque una sola obra tampoco te garantiza a ti que tú eres una persona agradable delante del Señor. El Evangelio es una maquinaria que desde que nosotros nos montamos en él, espiritual, jamás vamos a parar. Porque el Señor tiene cosas nuevas para nosotros cada mañana. Para que hagamos nosotros buenas obras. Volvamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahí vamos para hacer un par. Ya el hermano Isel sabe dónde vamos a parar y no se lo he dicho. Que tienes nombre. ¿Qué es el nombre?
el nombre no es nada más que una identidad. Cada uno tiene un nombre en este lugar, pero somos diferentes rasgos, diferentes naciones, diferentes personalidades y diferentes formas de ¿qué? De ser. Pero en Cristo tenemos que ser a una. En Cristo no hay judío, ni hay griego, ni blanco, ni negro, ni chino, ni amarillo. Así que si usted llegó a esta iglesia y vino buscando la identidad de Cristo, va a encontrar que habemos muchas personas con diferentes tipos de carácter y personalidades. Si usted vino a buscar la iglesia perfecta aquí, se equivocó de lugar. Si vino a buscar el pastor perfecto, más se equivocó de lugar. Porque el único perfecto se llama Cristo Jesús. Qué lindo que podemos decir, el único perfecto es Cristo Jesús, porque estoy glorificando al Señor. Pero eso no le da a usted la autoridad tampoco de llevar una vida de pecado. No se equivoque. No se equivoque. Entonces dice la palabra, dice que el que tiene nombre, y el nombre dicen que es identidad. Y vamos a definir cuál es la palabra identidad. Y vamos a asociarla a nosotros. Dice que es un conjunto de características. Y en esas características van sus rasgos físicos, su idiosincrasia, de dónde usted nació, cuál es su comida, cuál es su personalidad. Y diciendo datos o información que son propias para una persona o un grupo que permiten diferenciarles del resto. Nosotros en este lugar somos diferentes a las otras iglesias, pero tenemos que ser iguales en el concepto de cómo manejamos nuestras vidas espirituales. Quizá usted va a una iglesia pentecostal donde las personas tienen una forma de manejar la forma de evangelio. Lo aceptamos porque todo está en la Biblia. Y quizás hablan 14 lenguas. No hay problema, es bíblico también mientras sea en orden. Pero no deja de ser una iglesia de Dios. Y va a una iglesia bautista y quizás son más pausados, pero también son hijos de Dios. Y va a una iglesia metodista y va a haber diferentes, porque somos en el pueblo de Dios todos diferentes. Para que cada persona escoja a su gusto y a su libre albedrío donde quiere sentarse a escuchar la palabra, siempre y cuando sea manejada meramente con esta base. Y dice también, hecho de ser de una persona o cosa, la misma que se supone que se busca. Cuando venimos a la iglesia, cuando alguien llega a esta iglesia, llega buscando primeramente el amor de Cristo. Viene buscando el amor de Cristo, porque Cristo es amor. Y si no encuentra el amor de Cristo, va a identificarse a la iglesia como un lugar donde no existe el amor y quizás exista solamente el interés. ¿Cuántos glorifican al Señor? Amén. Santo es el Señor. Entonces tenemos que ser nosotros receptivos a la palabra y ser hacedores de la palabra. Y dice también, por características de las que se distinguen unas de otras. Quiere decir, el Señor le está hablando a esta iglesia en Sardis y le está diciendo, tú que dices que vives, porque esa iglesia había perdido su identidad original. Cuando una iglesia pierde su identidad, quizás esté llena, pero está muerta. El Señor nos dice, amaos los unos a los otros, amar a tu hermano, y cuántas cosas hemos aprendido que ya podemos hacer repetitivamente que salen de nuestras bocas. Ahora, que salga de nuestras bocas no quiere decir que nosotros las vivimos. Es lo que pasaba con esa iglesia en ese lugar específico. Una iglesia muy activa, pero estaba muerta porque el pecado había inundado la iglesia. Y nosotros por individual, cuando el pecado nos inunda como templo del Espíritu Santo, también estamos muertos. La iglesia, el Señor habla a esta iglesia en plural, a todos, pero ahora el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros en privado. Porque dentro de tu corazón y mi corazón solamente el Señor penetra. Amén. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra de Manecel? Mateo. La misma. Vamos a Mateo. Mateo 7:15. Mateo 7:15. Mateo 7:15. Vamos a hablar de identidad. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Un momento. ¿Por qué estamos hablando de identidad, hermana? Porque dice la palabra en Mateos, el Señor está hablando y le dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Qué quiere decir? Hay profetas, pero hay falsos profetas. Hay cristianos, pero hay falsos cristianos. Hay maestros, pero hay falsos maestros. Y hay pastores, que hay falsos pastores.
Ahí estamos todos. Hay evangelistas y falsos evangelistas. Entonces el Señor le está hablando aquí que mantengamos nuestra identidad. Si usted es pastor, pastoree como el Señor dice. Si usted evangelista, evangelice como el Señor dice. Todo lo que se haga, ¿sea para qué? Para glorificar al Señor. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vendiendo el evangelio, me dijo usted. Sí, señor. Sí, señor. Modificando la palabra, me dijo usted, fue lo que usted leyó ahí, hermana Isel. Usando la palabra de Dios para beneficiar sus propias vidas personales. ¿Es lo que me dijo usted, hermana Isel? Usando el nombre del Señor para engrandecerse ellos. ¿Fue lo que me dijo usted, hermana Isel? Gloria a Dios. Yo creo que sí. Santo. Alzando su ego, ¿fue lo que me dijo usted, hermana Isel? Yo creo que sí. Por eso dice falsos. Porque el servir al Señor, la base de servir al Señor se llama humildad. Amén. Se llama servicio. Cuando usted se da cuenta que usted se ha convertido en un discípulo del Señor, cuando usted sirve sin esperar nada. Amén. Gloria. Cuando usted hace sin esperar nada. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Por sus frutos lo conoceréis. Léame, por sus frutos los conoceréis. Sígame, hermana Isel. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? ¿Saben qué es lo que es el abrojo? Es una familia de lo que conocemos, no sé en los países ustedes, en mi país se llama guisazo. Es una planta que da una fruta que tiene muchas espinas. Cuando usted anda en los potreros de los caballos y eso, se le pegan los pantalones. ¿No saben lo que es el guisazo? Eso lo hay en todos los países de nosotros. Que son bien molestosos. Que te pinchan y es tremendo. Nosotros decimos en Oriente, le decimos guisazo. Sin ofender los habaneros. Santo es el Señor. Entonces, sí. Nosotros le decimos guisazo. Entonces, dice que la palabra claramente dice, hermana Isel, ¿ok? Dice que acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Quiere decir que en la parte donde nosotros tenemos nuestro nombre, cuando decimos que somos de Cristo, tenemos que dar frutos agradables a la vista y al paladar. A la vista y al paladar, porque los órganos sensoriales de nosotros, uno es la vista. Todo lo que se ve, quizás no es bueno adentro. Nos ven quizás sentados en la iglesia, pero cuando nos prueban, cuando hablamos, cuando tenemos gestos, demostramos si verdaderamente el fruto de adentro de nosotros va acorde con lo que ven por fuera. Santo es el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Es la respuesta más lógica que he encontrado. Todo buen árbol da buen fruto. Pastor, yo soy cristiano. Le digo, sí, Señor. Lo entendemos. Pero muéstreme sus frutos de obediencia, de compromiso, de amor, de honestidad, de fidelidad. Entonces usted es cristiano. Porque somos todos de un cuerpo, creados para un solo propósito. Agradar y glorificar al Señor, llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas para que el día de mañana se nos galardone por lo que hicimos aquí en esta tierra. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? No puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Y por qué usted critica al hermano, hermana Isel? Que este hermano que no crece, 25 años en la iglesia y el hermanito no crece, porque es un árbol que no da buenos frutos. No puede. Él quisiera, ella quisiera, pero no puede porque primeramente para dar buenos frutos hay que beber de las aguas que da el Señor. Hay que beber de esas aguas, hay que estar conectado con el que da el alimento necesario para nosotros dar buenos frutos. Todos los días, como dice la hermana. En todo momento, en todo minuto, en todo segundo, tenemos que meditar en la palabra. Porque si dejamos de meditar en la palabra, automáticamente nos desconectamos del alimento que hace que nosotros seamos diferentes todos los días. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermana Isel? Ni el árbol malo dar buenos frutos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Quiere decir que nuestra identidad es como ese árbol. Cuando nos vean en este lugar, nuestro comportamiento, van a saber si verdaderamente nosotros somos la iglesia que dice el Señor que está viva. Por nuestro fruto el Señor va a saber, ya el Señor lo sabe, pero los que están alrededor de nosotros van a saber si verdaderamente nosotros somos árboles apetecibles que damos buenos frutos. Vamos a volver al libro de Apocalipsis. Santo es el Señor. Glorificamos tu santo nombre, Señor. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos a tocar ese versículo solamente y vamos a quedarnos donde está muerto, y con esto le vamos a dar culminación a esta iglesia, porque los demás ya lo hemos tocado. Tenemos mucho que recorrer, pero vamos a tocar cómo queremos nosotros saber o cómo podemos entender que estamos vivos o cómo podemos entender que estamos muertos. Vamos a ir al libro de Romanos 7. Y ahí va a estar la respuesta para cada uno de nosotros. Romanos 7. Romanos 7. Y vamos a leer del 7 al 25 y vamos a leer el 8 del 1 al 27. Así que vamos a tener tiempo de entender la palabra. Romanos 7, comenzando en el 7, y vamos a leer hasta el 25. Cuando todos lo tengan, hermanos, me dicen amén, porque venimos aquí a aprender a través de la palabra. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y nos preguntamos nosotros en esta mañana, ¿la ley, que es la palabra, es pecado? No creo que es pecado. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera. ¿Qué nos dice la palabra aquí? La palabra nos está diciendo aquí nosotros que el día de hoy, todo lo que estamos en este lugar, en lo que vamos a escuchar, si no lo sabíamos, a partir del día de hoy ya se convierte en pecado. Porque lo que no se sabe, dice la palabra, que si no hay ley, tú no conoces los reglamentos ni por qué te van a condenar. Pero de pleno momento que la ley es dada, que la ordenanza, que los estatutos y los preceptos son impuestos sobre nosotros, automáticamente nosotros nos convertimos ya entonces, si hacemos desobediencia, ¿en qué? En pecadores. Y venimos a esta iglesia y van a escuchar muchas veces ustedes mensajes acerca de pecado, acerca de arrepentimiento, porque es la base que tenemos que tener para poder llegar nosotros a alcanzar la vida eterna. No queremos que ser motivados por la palabra simplemente, más que vencedores y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, si vamos a perder la vida eterna. Queremos escuchar el mensaje que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder entender a dónde vamos a ir y saber que tenemos la autoridad en nuestra boca y en nuestra forma de ser de alcanzar la vida eterna o no. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Quiere decir, cuando dice, pero yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, yo cambiaría el nombre de mandamiento a la palabra. Porque el mandamiento no es nada más la palabra de Dios establecida con una ley al principio para que el hombre entendiera sus errores. Y ese mandamiento se convirtió después en la muerte y resurrección de Cristo para que el Espíritu Santo en esta mañana nos esté hablando. Amén. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Para nosotros no, hermano Isel. Porque dice que ese mandamiento que dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. En un momento a nosotros sí nos resultó para muerte, pero el día de hoy todo el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador ya es para vida y vida eterna. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué hace el pecado? Te engaña. Ese es el pecado. El pecado te engaña, te dice que lo que no es, que lo que haz esto, porque esto no es para muerte. Pero si tú escuchas en esta mañana que algo de lo que estabas haciendo hasta el día de hoy es para muerte, no lo hagas más, porque ya la ley se reveló a tu vida. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera.
sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, el pecado, llegase a ser de sobremanera pecaminoso. ¿Qué quiere decir? Que al llegar la palabra y el mandamiento nos dimos cuenta que estábamos muertos en pecado. Y no solamente pecado, más que muertos, porque el día de hoy si hacemos una reflexión nosotros y nos damos cuenta quién éramos antes, y ahora miramos las personas que están afuera, nos damos cuenta sin tener que tener una bola de cristal que están muertos. Tú ves las personas y a veces ya uno como lleva un tiempo en el evangelio y dice, pero no se darán cuenta que están mal. Mira el tipo de vida que llevan. Se están matando su cuerpo, están matando su espíritu, están matando todo. Pero eso vino a nosotros por revelación. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque un día también vivimos en esa condición. Y el Señor nos salvó. Amén. Así que tenemos que ser instrumentos en la mano de Dios. Por eso siempre yo le digo a la iglesia, iglesia, seamos hacedores de la gran comisión. Llevemos el evangelio, cada uno con la persona que tiene al lado. Amén. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual. Nadie que no esté espiritual puede entender la ley. Nadie que no conoce a Cristo, que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador, va a entender que tú le digas que Cristo cambia tu vida. Va a entender que Cristo te sacó a ti de una vida pecaminosa, de adicciones, de tantas cosas, de tanta inmundicia. No lo va a entender porque ellos viven esa vida y para ellos eso es normal y es bueno. Pero nosotros sabemos y entendemos que es pecado y es muerte. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa es la gran batalla de cada uno de nosotros. ¿Es la mía o es la de ustedes? Esa batalla es la que tenemos que ganarle al Señor. Porque me dicen, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago, lo que quiero, sino lo que aborrezco. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos sabemos en este lugar? Vamos a usar la palabra más común porque la iglesia necesita despertar. ¿Cuántos sabemos, hermano, que el chisme es pecado? Amén. No lo haga más. Es una gran enfermedad dentro de la iglesia porque el chisme es la antesala al problema grande dentro de la casa de Dios. El chisme es la primera soplo de Satanás que entra por aquí y tú no sabes una palabra mal dada o mal empleada hacia un hermano tuyo lo que desencadena. Lo último que va a hacer es que el hermano se va a ir de la iglesia. Y no es que se vaya de la iglesia, porque iglesias hay donde quiera. No es que se vaya a la iglesia. El problema es que salga de la iglesia y se convierta al mundo de nuevo. Esa va a ser tu responsabilidad y mi responsabilidad. Porque es más fácil convertir a un inconverso que uno que conoció a Cristo y se ha apartado porque hay una iglesia chismosa o pastores deshonestos o hombres y mujeres que hacen lo que es impropio dentro de las iglesias. Y cada uno de nosotros está inscrito en ese libro. No piense que lo que usted hizo, eso quedó ahí en el aire. Usted lo escondió de los hombres, pero hay un Dios que dice la palabra en el libro de Apocalipsis que todo lo que hacemos, escrito está. No es lo de ustedes, lo mío también. No es que lo estoy jugando a ustedes, es para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué quiere decir? ¿Es el hermano Eduardo el que hizo el pecado? ¿Voy a odiar al hermano Eduardo? ¿Voy a hablar mal del hermano Eduardo? No es el hermano Eduardo, es el pecado que está dentro del hermano Eduardo. Simplemente porque se ha apartado de la fuente de vida. Entonces quiere decir que yo tengo que tratar al hermano Eduardo con amor. No aceptándole su pecado, hermano, pero tengo que tratarlo con amor. Para ver si el Señor en su misericordia, en una palabra, llega a su corazón, usted cambia su vida y se salva. Para que el día que estemos delante de la presencia del Señor, poderlo ver por lo menos en la primera fila. Decirle, este hermano se salvó porque cambió su vida. Amén. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué quiere decir? Todos somos cristianos.
y sabemos lo que Cristo hizo y queremos hacer el bien, pero de vez en cuando nos patinamos y rebalamos y nos caemos bien caídos, ¿no es verdad? Y después que hicimos el error contra el hermano, contra la iglesia, contra el diácono, contra el líder, contra quien hiciste el mal, después dices, wow, Dios mío, pero el Señor se revela. Pero no te sientes condenado, no te sientas condenado, arrepiéntete y no lo hagas más. Perdónale, dice, Señor, perdóname porque yo cometo errores también. Quizás no con el líder de la iglesia, pero quizás con un mal pensamiento, con uno de ustedes, un día que me agarraron, que estaba cansado yo ya, cargado del trabajo y cargado de la iglesia, y quizás yo digo, ya lo que quiero es que tu hermano salga por esa puerta y no regrese más. Porque yo soy humano. Si yo le digo que siempre voy a decir, ay, estos hermanitos son, hermanito, usted es el amor de Dios. Usted, no, hay carne también dentro de mí. Entiendan eso, por si un día me ven serio, no digan, ay, el pastor no me quiere. No es que no lo quiero, hermano, que estoy cansado de usted. Pero eso no quiere decir que el amor de Cristo no esté con usted. Sí lo amo en Cristo, pero llega un momento que me canso. ¿No es verdad? Pero oro por usted y no tengo nada en mi corazón en contra de su persona. Jamás he tenido, y eso lo puedo decir delante del Señor, jamás he tenido en mi corazón ni odio, ni envidia, ni nada con un hermano. Sucedido lo que haya sucedido, lo sigo amando en Cristo porque Cristo me perdonó a mí. Me perdonó a mí. Y ese perdón yo me agarro y ese perdón puede ser para usted porque usted es mi hermano, independientemente que tenga la cabeza dura, es mi hermano. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta la ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Qué es el hombre interior? Tu espíritu. El que está dentro de ti, nos deleitamos, porque el día de hoy nos estamos deleitando, cada uno de los que estamos aquí, nos estamos deleitando en la palabra. ¿No es verdad? Qué lindo es el Señor y salimos llenos en esta mañana. Y queremos decir, Señor, lléname de esa palabra, Señor, cambia mi vida. Pero tenemos que echar la batalla agarrado de la palabra. ¿Ok? Y salimos por esa puerta y Señor, fortaléceme. Y nos levantamos el lunes, Señor, fortaléceme. Y el martes, Señor, fortaléceme. Porque si dejamos de pedirlo al Señor, caemos. Caemos. Señor, ayúdame a cuidar, a tratar a mis hijos de la manera correcta, a mi esposo de la manera correcta, a mi esposa de la manera correcta. Ayúdame, porque si no se lo pedimos al Señor, dice el Señor, pide y se os dará. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién te librará de este cuerpo pecaminoso? Solamente Cristo. Es el único que nos puede librar a nosotros. Es el único, esa sangre derramada en la cruz del Calvario es la única que nos puede hacer nosotros limpios de pecado. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y decía esto el apóstol Pablo, un hombre conocedor de la palabra, usado por Dios, que vivía la palabra. Si esto lo decía el apóstol Pablo, ¿qué diremos nosotros? Si esto lo decía el apóstol Pablo, un hombre que tenía todo el conocimiento, tenía la unción, tenía la presencia de Dios sobre su vida, y él lo dice, ¿qué podemos decir nosotros? Tenemos que decir la misma condición. Así que si yo lo mismo que... Así yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero en el nombre de Jesús nosotros podemos vencer esa área. Podemos hacerlo, no de un solo golpe, paulatinamente, pero podemos llegar a la meta. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, de esta mañana por delante, dice la palabra, que si tú cometiste un error, si yo cometí un error, ya no hay condenación. Porque hoy entendimos en esta mañana la palabra, y ya yo si hablé mal del hermano Eduardo, hermano, perdóneme. No fue mi intención, y no voy a hablar mal de usted. Ya dice la palabra claramente que ya que estamos exonerados, estamos libres. Amén. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Un momento, Manicel. Los que son de la carne piensan en las cosas de ¿qué? De la carne. El hermano Iván me prestó $50 y como no se lo he pagado, piensa que yo soy un malapaga. ¿No es verdad? Porque el hermano Iván quizás esté en la carne. Pero si el hermano Iván está en el espíritu y yo le pido los mismos $50 y no se lo he pagado, el hermano Iván entenderá y dice, el pastor está pasando por una necesidad. De aquí a un par de años me lo dará. Pero me lo va a pagar. ¿No es verdad? Me lo va a pagar. Cuando estamos espirituales, pensamos con nuestros hermanos espiritualmente. ¿No es verdad? Es como lo hacemos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entendemos que la situación de mi hermano es mi situación. Que el dolor de mi hermano es mi dolor. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, Manicel? Pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué dice que el ocuparse del espíritu es qué? Vida y paz. Y vida y paz. ¿Qué dice, hermano Manicel? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso está más claro que el agua. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, ¿con quién? Con Dios. Todo lo que vaya en contra de Dios es de la carne. Nos damos cuenta de eso. Todo lo que vaya en contra de Dios es ¿qué? Es la carne. ¿Qué sigue diciendo, Manicel? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es. No dice si vive, si es. La iglesia que está hablando el libro de Apocalipsis dice, tú que dices que vives, pero estás muerta. Si es que vive el Espíritu de Dios en esta iglesia, entonces somos espirituales y estamos vivos. Si es que vive por individual y después como iglesia conformada. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces no estamos muertos. Tenemos una promesa. Dice el Señor claramente que si el Espíritu de Cristo vive en nosotros, nos vivificará. Entonces, si el Señor hiciese en esta mañana, en esta iglesia, se manifestase a alguien y le diera una palabra profética a la iglesia y dijera que somos una iglesia que está viva o muerta, si estamos acogidos a este principio, el Señor no va a tocar esa área como área débil de nosotros. Porque a cada iglesia de las anteriores que hemos estudiado, el Señor hizo énfasis en un área específica. A esta iglesia le dice, tú que vives y estás muerta. Y a otra iglesia le dijo algo diferente. Quiere decir que queremos tomar estas partes para nosotros y decir, bueno, ¿en qué área necesito yo en esta mañana crecer? ¿Qué necesito hacer yo en esta mañana para ser verdaderamente la iglesia que el Señor está buscando? ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces somos hijos de Dios. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, dice aquí, somos hijos de Dios. ¿Somos hijos de quién? De Dios. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién te dice que estás bien o estás mal? Que eres hijo de Dios. Tu espíritu, mi espíritu. Porque de pleno momento que hago algo que no le agrada a Dios, ese mismo espíritu me dice, estás en contra de los principios. Y si estás en contra de los principios, no estás operando como tu padre te está diciendo. Y si no estás operando como tu padre te está diciendo, estás andando ¿en qué? En desobediencia.
Amén. Y el pecado es ¿qué? Desobediencia a Dios. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Y si hijos, también herederos. Un momento, porque yo marqué esa palabra, hermana, herederos. Cuando hablan de herencia, las familias, si hay un adinerado, se matan unos por otros. Y si no, veas el programa ese que dan en Discovery, que se llama Crímenes Millonarios. Vea ese programa para que usted vea. El día de ayer estábamos viendo un programa nosotros y me di cuenta que la riqueza no es la base de la felicidad del hombre. Y estaban tocando una familia que son parientes por los genes de un lado y otra familia adinerada, y los muchachos se criaron, la madre murió y el papá era alcohólico, y se criaron en todas las riquezas habidas y por haber, en un lugar en Connecticut, en un lugar con todas las riquezas. Y dos hermanos competían entre sí, teniéndolo todo, por una muchacha que era vecina. Uno de los hermanos mató a la otra hermana y al cabo de 20 años escribió un libro y lo condenaron entonces por su crimen. No lo pudieron condenar en el primer tiempo porque tenía mucho dinero y no encontraron ningún tipo de pruebas. Pero el Señor dice que hace justicia. Y a los 20 años se engrandeció, escribió un libro y pautó en el libro como había sido el crimen, y volvieron a remover y ahí está preso. Le echaron, creo que vida eterna, le dieron. Pero quiere decir que si somos herederos tenemos una herencia, pero no la herencia que tiene el mundo. Y la palabra heredero, dice, se aplica a la persona que recibe los bienes, el dinero o los derechos de una persona cuando éste muere, en cumplimiento de la ley y de las disposiciones señaladas en un testamento. Quiere decir que ya cada uno de nosotros en este lugar tiene una herencia mayor que la que puede tener cualquier millonario en este mundo. ¿Y por qué entonces nos afanamos? ¿Por qué dejamos de buscar del Señor? Porque estamos afanados en nuestras cosas. ¿Por qué nosotros dejamos de buscar la presencia de Dios por enfocarnos en lo que va a perecer? En lo que dice que el orine y la polilla se lo han de comer. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo. Que nosotros nos reconozcamos que nosotros lo que necesitamos aquí, en este lugar, en esta tierra, es lo necesario para suplir nuestras necesidades. Al que Dios dé abundantemente, gloria a Dios. Al que Dios le dé gloria a Dios es con propósito para ser usado por el Señor. Y el que no recibe mucho, glorifica al Señor también porque su herencia no es aquí. Vive una vida de santidad esperando recibir lo que el Señor dice en la palabra. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Herederos de Dios y coherederos. Y entonces herederos y coherederos. La palabra coheredero es la misma palabra herederos en plural. Dice el Señor que es para una herencia para ti, pero es una herencia para todos nosotros. ¿Y cómo nosotros vamos a recibir esa herencia? Dice la palabra que es para todos los que estamos aquí. Cuando una familia deja una herencia, si las personas no están sedimentadas y no se aman, eso es batalla a muerte. Porque cada uno quiere tomar más de la herencia. Pero aquí en el Evangelio, por eso el Señor es sabio, dice, somos herederos y coherederos. Así que quiere decir que lo mismo que voy a recibir yo, lo puede recibir usted, lo puede recibir el hermano, lo puede recibir el hermano. Todos podemos recibirlo, acordando nuestra relación con el Señor. ¿Quieres tener riquezas? ¿Quieres caminar por esas calles, mar de oro y mar de cristal? Calles de oro y mar de cristal. ¿Tú quieres caminar por ahí? ¿Tú quieres llegar delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, heme aquí con limpio de manos y mi boca que no hable iniquidades? ¿Tú quieres llegar un día delante de la presencia del Señor y solamente alabarlo y glorificarlo por el resto de la eternidad? Tú puedes hacerlo en esta mañana. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Si es que padecemos juntamente con Él. Pero para eso hay que padecer. Porque ninguna herencia se adquiere si tú no eres parte de la familia. Y para ser de la familia de Cristo, tú tienes que padecer lo que Cristo padeció. Tienes que padecer humillaciones, tienes que padecer aflicciones, tienes que padecer todas las cosas. Porque si hubiese sido tan fácil el pasaporte, Cristo no hubiese pasado por todas esas cosas. Él nos dejó a nosotros un legado. Para que nosotros supiésemos que por lo que estemos pasando en esta mañana, es con un propósito de fortalecernos. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
porque sabemos que toda la creación que gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. No quiero pasar esa parte. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cuando la mujer está con dolores de parto es que algo va a nacer, es que algo nuevo va a salir. Y en esa estamos nosotros. Nosotros gemimos porque sabemos que las aflicciones muchas veces son fuertes, pero sabemos que Cristo ha de venir por nosotros. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gracias, Señor. Le damos gracias, Señor, porque nos agarramos de este versículo final diciéndole: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y en esta mañana, esta iglesia que habla en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Sardis, se identifica como una iglesia muerta. Pero Dios escudriña nuestros corazones en esta mañana. Y hoy el Señor nos da la oportunidad a cada uno de nosotros, a que nosotros decidamos en esta mañana si queremos vivir para Cristo o queremos morir eternamente. Nosotros con nuestras actitudes y con nuestra forma de ser tomamos la decisión en esta mañana. El Señor nos da la oportunidad en esta mañana a cada uno de nosotros para arreglar nuestras vidas delante de Él, para arrepentirnos, para decirle: Señor, te necesitamos porque me he dado cuenta que apartado de ti nada soy, apartado de tu presencia nada puedo. Yo le voy a pedir a mi esposa que venga y le voy a pedir al Señor en esta mañana, hermanos, que cada uno de los que estamos en este lugar inclinemos nuestros rostros y le pidamos al Señor en esta mañana que nos ayude a entender el principio de este evangelio que predicamos, que nos enseñe a vivir vidas en santidades, que nos enseñe a buscar de la presencia del Señor en espíritu y verdad. Aleluya. Tenemos tantas cosas que presentar delante de la presencia del Señor esta mañana y decirle: Señor, necesitamos tu ayuda. Si usted está dispuesto en esta mañana a que se ore por usted, yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que vayan preparando sus mentes y sus corazones. Si hay alguien en este lugar que no conoce al Señor, si hay alguien en este lugar que quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, ahí donde estás, yo te voy a pedir, cualquiera que nos escuche vía internet, de igual manera tienes la oportunidad. ¿Cómo recibes a Cristo como tu Señor y Salvador? Dice que si confesares con tu boca y creyeses en el Señor, serás salvo. Amén. Por eso yo te invito a que digas en esta mañana, que repitas juntamente conmigo esta petición y que tú le digas: Señor Jesucristo, yo te reconozco que te necesito, reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, pensamientos y palabras y obras, Señor. Te abro las puertas de mi corazón, Padre amado, y mi vida para que tú entres en mí y te conviertas en mi Señor y Salvador personal, Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida, lávame, límpiame con tu preciosa sangre, séllame, Padre amado, con tu Espíritu Santo y haz de mí, Padre amado, la persona que tú quieres que yo sea. Si tú has hecho esa confesión de fe y estás en este lugar y tú
tú quieres que se ore por ti. Hoy el Señor me habla de algo, que hay personas que han aceptado a Cristo, pero verdaderamente no lo han recibido todavía. Estás en esta iglesia y un día te paraste y dijiste: yo acepto al Señor como mi Señor y Salvador. Pero yo te digo que si no lo recibes en tu corazón y en tu mente y crees en Él de todo corazón, no ha estado completo todavía.